Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de las mejores colecciones de NFTs ahora mismo. Vamos a hablar también de todas estas noticias que están hablando del rug pull posible de Azuki, del Founder. También vamos a ver nuevas colecciones para colocar en el radar y muchísimo más. Si esto es lo que os interesa, bienvenidos de nuevo. Aquí Ramón de Suma Crypto explicamos lo último relacionado con los NFTs. Y antes de entrar en materia, quiero explicaros un poquito el sentimiento de mercado, porque seguro vamos a entender todo un poquito mejor. Ya sabéis que yo cada día en mi Twitter os subo tanto el movimiento de floor price como también el movimiento del volumen de trades, que es muy importante también para entender a diario qué está sucediendo. Os lo subo cada día en sumacripto /, podéis seguir el canal si os apetece también, ¿vale? En Twitter, en YouTube obviamente, si es la primera vez que estáis por aquí también, pero básicamente venimos aquí y vemos que al final los números están bastante rojos. Veníamos de una temporada bastante creciente desde que se lanzó por aquí arriba este día aquí, 1 de mayo o el 30 de abril, perdón, Other Deeds, ¿vale? El nuevo metaverso de Bored Ape Yacht Club, de Yuga Labs, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces eso hizo obviamente que el hype subiera y que el volumen de trade se moviera, al igual que también los floor price hacia arriba, ¿vale? Sin embargo, desde entonces vemos que obviamente el volumen está bajando, igual pasa con los floor price. No hay nada es magia, las cosas suceden por algún motivo. Y al final también tiene mucho que ver, perdón, dejarme que me estaba dejando algo, con que todas las monedas están bajando muchísimo. Al final todo es rojo, todo es sangre. Ethereum se está poniendo en 2.421, a nivel semanal ha bajado un 14%, ha bajado un 17% el Bitcoin, ¿vale? Esto lo voy cerrando, volvemos aquí. Y lo mismo está pasando con algunas de las mejores colecciones. En su momento más álgido, Bored Ape Yacht Club, hace una semana, ahora ha bajado un 36%, Mutants ha bajado un 50%. ¿Qué significa? Que hay alguien que compró un mutante a 40 Ethereums y ha perdido 20. Muchísimo dinero, ¿vale? Lo mismo que hay alguien que compró a 100 larguísimos un Bored Ape Yacht Club y ahora ha bajado un 36%, 37%, ¿vale? Esto es un poquito cómo está el mercado ahora. Se está yendo liquidez del mercado, ya no solo a nivel NFT, sino también a nivel cripto. Sabemos que esto es cíclico. Cuando hemos pasado por muchas de estas, al menos yo estoy tranquilísimo, no me preocupa en absoluto nada. De hecho, tengo mucho dinero también en criptos y también en NFTs, y al final sé que esto sucede así cada X meses o cada X años, me da absolutamente igual. Realmente cuando los precios están bajos es como casi una alegría de decir, ostras, pues vamos a ver qué podemos comprar, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esto, el volumen de trades antes de ayer fue malísimo, en 52 millones de dólares, que no es nada, es muy poquito. Estábamos volviendo a niveles de, esto de aquí, de marzo más o menos, ¿vale? Y que sepáis que al final tampoco es algo solo de NFT, sino que las bolsas también están bajando, como el Standard & Poor's, que en un mes ha bajado un 20%. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces esto yo creo que es el sentimiento general a nivel de macro, mundo, todo lo que sucede con la guerra, todo lo que está sucediendo con crisis, con dinero, ¿vale? Entonces, visto esto, vamos a las noticias que hoy nos interesan, que también lo relacionaremos más adelante. Azuki, ¿qué pasa con Azuki? ¿Es rug pull? ¿No es rug pull? Estamos viendo un montón de noticias en Twitter, ya sabéis cómo es este mercado, a la que entra el miedo, todo se va un poco al garete. Azuki ha bajado un 25% de ayer a hoy, lo podíamos haber visto en el Excel, ¿vale? Pero creo que estaba pues en 19 y ha bajado a 15 o a 14, de hecho ahora mismo estará incluso mucho más bajo, creo que no lo tengo abierto por aquí, pero lo abrimos rápidamente, ¿vale? Lo colocamos aquí. Ha bajado a 16, ¿vale? Si vemos en Activity, ya sabéis que lo podéis mirar todos, que esto totalmente es gratis. Sí que es cierto que estábamos moviéndonos a un ritmo de 32 Ethereums en mayo 4. Mayo 4 fue el lanzamiento de PXN por May the 4th, el día de Star Wars, ¿de acuerdo? Entonces seguía bajando. Y hoy estamos teniendo un volumen de trades muy grande, ¿vale? Pero probablemente sea para bajar, gente que está sacando esa Azukis de encima después de las noticias que están pasando. Porque cuando veis estas cosas de aquí, cuando veis estos... madre mía, esperad, que estoy aquí en medio, ¿vale? Cuando veis estas cosas de aquí, que pasamos de 32 aquí, no es por arte de magia, estos movimientos se dan por algo. Y cuando son tan grandes los movimientos, el número de ventas en un solo día, es porque ha pasado algo. O porque el equipo ha lanzado una noticia buena, o en este caso yo creo que es una noticia bastante mala, ¿vale? Y vamos
a ir a por ello ahora mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con Azuki? Azuki, hoy, uno de sus fundadores, bueno, su fundador, Zagabond, ha creado este artículo, ¿vale? Tiene 67.200 seguidores en Twitter, una persona ahora mismo con mucha autoridad, porque es la persona que está detrás de Azuki, y Azuki es un pepino, con lo cual él es un pepino, o alguien que maneja un pepino, pero hoy ha puesto un artículo, yo no sé si desafortunado o no, pero ha movido mucho todo lo que es la industria, y al final también, no sé si lo ha lanzado por voluntad propia o porque se ha visto obligado, ¿vale? Aquí ya todas estas especulaciones las dejo a vosotros, yo os daré mi opinión, ya sabéis que no soy ni asesor financiero, ni sé exactamente lo que está pasando justo aquí detrás en este caso concreto, así que solo os voy a dar la información que he podido recopilar. Y por favor, si alguien tiene más información, que la deje debajo en comentarios. Y también, por favor, comentarme qué opináis de esto, ¿vale? Comentadme si creéis que Azuki va a ser rug pull. Si no, yo ahora mismo os voy a decir, bueno, os lo digo ya, no creo que Azuki como tal sea rug pull, ¿vale? Pero si vamos aquí, él explica cómo ha llegado hasta Azuki, ¿vale? Entonces, esta persona en cuestión ha hecho 3 pruebas antes. Por un lado, Funk is Punk, ¿vale? Bueno, realmente él deja claro que él es el fundador y el que ha lanzado CryptoPunks, ¿vale? Que al final lo que hizo con CryptoPunks es copiar CryptoPunks, pero simplemente darle la vuelta, ¿vale? Y ponerles un marquito. Yo no sé si en aquel momento en el que lanzó esto, que fue mediados del año pasado, todo eso estaba un poco verde, estábamos viendo los crecimientos tan grandes que estaban dando con CryptoPunks, con Bored Ape Yacht Club se lanzaron en abril, con lo cual llevamos muy poco tiempo con hype. Entonces en aquel momento yo no creo que él se lo estuviera tomando a broma, pero realmente para mí, aprovecharse del hype de un proyecto más grande y poder confundir a la gente y decir, ostras, CryptoPunks ha funcionado, CryptoPunks también, yo lo llamo un poco competencia desleal en este sentido, ¿de acuerdo? Porque al final te estás aprovechando del hype de una marca para tú quedarte o hacer pensar que eres la misma persona, pero en realidad no lo eres, ¿vale? Entonces esto fue lo primero que él lanzó, CryptoPunks, ya que os explica todo lo que iba lanzando, ¿vale? Que Funk es un punk, perfecto. Luego lanzó el More Experimentation, más pruebas, lanzó Tendis, que al final dijo que querían que fueran rollo alitas de pollo, pero algo más raro, este no salió, no llegó el sold out, fuera, ¿vale? Totalmente, y finalmente quitó, como vio que esto de aquí pues no funcionaba, porque no tiraba, porque era un proyecto nuevo, no estaba en ningún tipo de tendencia, volvió a por los CryptoPunks y lanzó CryptoThanks, ¿vale? Entonces aquí lo que él decía es que lo que quería hacer era, o innovar sobre CryptoPunks, es que veía que habían combinaciones en algunas rarezas, en algunas rarities, en algunas propiedades que no existían, ¿no? Entonces decía, oye, ¿por qué no podemos hacer que la gente pueda, de manera aleatoria, crearse su propio CryptoPunk, que en este caso es CryptoThanks? Bueno, no sé, al final, sea lo que sea, se está apalancando en un proyecto muy grande, que es CryptoPunks, ¿vale? Que hasta que Bored Ape Yacht Club le ha pasado por la derecha, era el más top hasta la fecha, ¿vale? Pero, claro, aquí entra un poco la moral y la ética de cada persona, ¿no? Es decir, y yo ya no entro a juzgar, pero ostras, Azuki, perfecto, maravilloso, todo lo que está haciendo, me encanta, todo el marketing, todo el concepto, todo lo de Vince, todo lo del Bobu, todo eso, para mí es maravilloso, pero esto de aquí, realmente me deja un poco que desear, ¿no? Porque te estás aprovechando, estás haciendo derivados y quizá tú crees que estás haciendo innovaciones tecnológicas sobre un proyecto ya lanzado, pero también puede parecer que estás haciendo un plagio, una copia, ¿vale? Que se puede decir que el 97% es así, porque al final le estás dando la vuelta y en este caso de aquí no estás añadiendo ningún valor a la comunidad más que ese. De todas maneras, vemos que CryptoPunks está a 0.39, o sea, el volumen de trades es muy bajo, probablemente es un proyecto que esté bastante muertiqui, pero fijaos una cosa, ha subido a 23 y 34 cuando estaba muertísimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un poco de noticias y dicen, uy, a ver si esto sube, ahora que Zagabond, que ha dicho que es el dueño de Azuki, es el dueño de CryptoPunks también, ¿de acuerdo? No sé, esto ya os lo dejo a vosotros. Aquí, por ejemplo, Rug Pull Finder ha puesto una encuesta que dice, oye, Zagabond launches 3 failed borderline rug, es decir, ha lanzado 3 proyectos fallidos, aunque CryptoPunks fallido con un 0.39 floor price no me lo parece tanto. Moral y ética es otra cosa, pero que sea un proyecto de 0.39 hoy en día, ojo. Vale, y luego dice, lanza Azuki oficial. Dice, ¿creéis que Azuki oficial es un rug pull? Yo he puesto que no, porque realmente no lo creo. Es que no lo creo, porque realmente es tan grande el proyecto ahora mismo y hay tanta gente detrás que es que
pueden hacer lo que quieran para hacer las cosas bien. Y realmente no creo que sus proyectos pasados hayan sido rug pulls como tal. Sí que creo que son derivados, sí que creo que son copias, sí que creo que quizá falta un poco de moral y ética en esa copia como tal, pero sí que creo que podía ser una persona que estuviera experimentando con cosas, independientemente de que luego funcionaran o no funcionaran, y que esté más o menos bien la manera de hacerlas y ejecutarlas. Pero dijo, oye, pues probamos. Bueno, perfecto, pues no han salido. Si hubieran salido, hubieran sido rug pull o no, se hubiera cogido el dinero y se lo hubiera llevado, no lo sé, ¿vale? Pero no creo que esta persona en concreto estuviera lanzando esos proyectos como para hacer rug pull, sino aprovechándose de una tendencia que era CryptoPunks, y si sacamos dinero, sacamos dinero. Pero podía haber continuado con el proyecto. ¿Vale? Entonces, hasta aquí. Luego está Rugzuki, ya han empezado a salir los derivados, que al final le ponen un poco la ironía, la coña, por así decirlo, un poco lo que ha hecho él, ¿no? Que simplemente les han cogido y les han dado la vuelta, y en el título pone un poco lo mismo, ¿no? La no izquierda versión de CryptoPunks y Azuki, un officially aprobada por Azuki oficial, dice soporte o apoyo para la experiencia de aprendizaje, porque es un poco lo que decía él, perdona que traduzco a la vez que leo, ¿vale? Por la experiencia de aprendizaje, es decir, él lo que dice es, estaba aprendiendo, y porque estás aprendiendo vale todo, no lo sé, ahí ya os lo dejo vosotros en los comentarios, qué opinéis, ¿vale? Y también cuando lo suba en Twitter, si lo queréis comentar en el vídeo, para que empezar un hilito, pues también lo comentaremos por ahí, pero básicamente esto es lo que se sabe, ¿vale? Entonces yo no puedo opinar más que de esto, y puedo hacer muchas cábalas y especulaciones, pero al final tenemos 3 proyectos previos, uno medio bien, los otros 2 no. Se ha apoyado en una tendencia que es CryptoPunks, haciendo una copia bastante vasta, con lo cual moral y ética, pues ahí que cada uno juzgue. Y esta es la situación hoy en día, con una bajada del 25% de Azukis, y vamos a ver cómo evoluciona. Lo mismo con Bint, ¿vale? Vamos ya a por más proyectitos que están hoy en auge. Simplemente me había visto esta página porque estamos llegando a los 4.500. 1.000 millones de gracias. No paramos de crecer tanto en Twitter como en YouTube, y esto es es por vosotros, básicamente, ya no sé ni qué iba a decir, pero es por vosotros. Al final ya sabéis que me encanta que seamos una comunidad bidireccional, contesto todos los comentarios y todo lo que me escribís en Twitter, tengo conversaciones en Twitter con algunos de vosotros también, ¿vale? Al final esto, Twitter, todo es gracias a vosotros. De hecho, ayer que estuve enfermo no pude subir vídeo, que lo puse, chavales, que hoy no puedo subir vídeo porque estoy enfermo, no sé qué me pasó, realmente estuve débil y no es COVID, pero joder, todos empezasteis, ostras, mejórate tal, y la verdad que me sentí un poco, no influencer, porque no me considero influencer para nada, pero joder, como mucha gente un poco prestando atención, cosa que no había pasado nunca, así que nada, 1.000 millones de gracias, porque al final todo esto es por vosotros. Seguimos, ¿de acuerdo? Phantom Network ha tenido un lanzamiento para mí bastante exitoso, se coloca en 3,868, cuando recordad que la Dutch Action estaba en un mint de 2, empezaba en 2, con lo cual ya a un minteo de 2 la gente está casi duplicando, y yo creo que crecerá. ¿Por qué? Básicamente PXN Ghost Division está bajo el paraguas de Nanoverse, los creadores de Project Nanopass, que está a 3.39, bastante pioneros en lo que venían siendo estos mini mundillos, que además se dice que algún día se va a poder meter uno en cada uno de estos minimapas, con lo cual eso ya lo veremos si sale, pero lo que sí que es cierto es que también están sacando BF Party, que al final va a ser un juego, todo con el mismo rollete que tiene Nanoverse, el mismo tipo de dibujo, el mismo tipo de arte, el mismo rollo asiático, cosa que me encanta, ¿vale? Sabemos que en Nanopass lanzaron la Black Box, que es que cada semana te caía un airdrop con whitelist, con NFTs, con descuentos, con un montón de cositas, y lo mismo van a replicar en principio para PXN Ghost Division. No solo eso, sino que en Nanoverse también están creando una inteligencia artificial, que es creo que es una inteligencia artificial, por lo que entiendo en este vídeo, porque al final aparece una chica, pero lo último es que a esta chica se le pueden hacer preguntas y ella te las contesta en un ordenador, con lo cual entiendo que por ahí pueden ir los tiros. Entonces, Phantom Network, sí, creo que ha sido un éxito, 430.100 seguidores en Twitter, una locura, creo que no paran de hacer cositas. Vamos a ver, porque
Al final también hemos comentado en varios vídeos que ahora mismo lo que se están llevando un poco son los ecosistemas, ¿no? Tenemos todo el ecosistema de Bored Apes, tenemos el ecosistema de Cool Cats, tenemos el ecosistema de Phantom Network, tenemos el ecosistema de Azuki, tenemos el ecosistema de The World of Woman, que creo que va a estar un poquito dentro del de Bored Ape Yacht Club. Y al final ahora vamos a ver qué pasa con Azuki, pero creedme que al final las personas que estén sacando liquidez, es decir, que estén vendiendo sus Azukis o mal vendiendo o bien vendiendo porque no sabemos si va a caer, ese dinero o se mueve a Ethereum y luego a eurodólar, o se mueve a Ethereum o se mueve para otros proyectos. Y creo que este es un ecosistema, ¿vale? Que puede ser el que sustituya, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero que puede ser un escape de liquidez de Azuki aquí, ¿vale? Os lo comento y ahí que cada uno juzgue, pero creo que es lo que está pesando todo el día de hoy con todo el tema este del rug pull de Azuki. Yoki, simplemente quería deciros que al final Yoki creo que se ha juntado, la última vez que hicimos vídeos sobre Yoki, creo que no, ahora mismo se ha juntado con 0x Studio, que para los que sepáis, 0x Studio, lo he comentado muchas veces, son los que están detrás de Threelanders, son los que están detrás de Lonely Pop, que al final tengo muchas ganas de que salga esta de aquí. Creo que va a ser un buen pepinazo, ¿vale? Y algunos más proyectos potentes, con lo cual son buenas señales para el proyecto, se ha puesto un equipo potente detrás, que al final todo lo que empujan suele ir bien, nada, hay que cada uno juzgue. También interesante esto de aquí hay un gatito, ¿vale? De Murakami, que al final no sé si va a ser un nuevo NFT de la colección, pero independientemente de esto me quiero ir a esta imagen de aquí, en la que Takashi Murakami, antes de lanzar su propia proyección, ¿vale? Que era Murakami Flowers, él hizo la colaboración con Artifact, ¿vale? FKT, que son la empresa de NFTs que luego acabó comprando Nike, ¿vale? O Nike. Entonces, aquí dice que, ostras, que él ha tenido la suerte porque, claro, él viene del arte, él no tenía ni idea de todo lo relacionado con NFTs, ni Web3, ni nada. Entonces, él yo creo que hizo una muy buena relación con Artifact Studios, ¿vale? Haciendo esa colaboración, que ellos le enseñaron todo lo que tenía que ver con Web3 y con NFTs, él aportó todo el tema del arte y esa colaboración le ayudó a aprender muchísimo para poder lanzar su propia colección de Murakami Flowers. Al final, como siempre digo, lo mejor es aprender y esto es un claro ejemplo humilde en el que él dice, ostras, es que todo, gracias a getting involved, a juntarme con CloneX Projects, I was finally able to bring my own project to fruition as well. He podido finalmente lanzar mi proyecto gracias a esta colaboración previa, ya no sé si por ellos o por el aprendizaje, pero realmente es un puntazo. Y aquí tenemos estos gatitos que no sé, porque también si vas a cualquiera de sus proyectos, de Murakami, os lo voy a enseñar, ¿vale? Murakami Flower Seed. Aquí arriba no tenemos las flores, tenemos estos gatitos también, entonces no sé, vamos a ver qué sucede. Ahora sí, finalmente, vamos con las dos colecciones que creo que hay que tener en el radar. Por un lado tenemos Mido Moon. Hay muy poca información de estas dos colecciones que os voy a explicar. Sí que tiene 85.200 seguidores, sí que están seguidas por gente bastante potente en la industria. Mido Moon, lo único que me recuerda es un poco a este juego de la Switch donde te vas haciendo tu casita y tal. Ahora no me acordaré cuál es, pero este que es así como de aventurillas y todo esto. Muy poca información, pero para tan poca información que haya este engagement y para esta... Creo que simplemente tenemos que tenerlo en el radar, todavía no hay información para juzgar técnicamente el proyecto como tal, no sabemos los founders, no sabemos innovación, no sabemos en qué va a consistir, si va a ser solo PFP o no, pero bueno, es un buen paso que 85.200 personas lo estén siguiendo desde ya. Finalmente, vamos a Moonlanders. Este proyecto para mí tiene mejor pinta, al final me gusta mucho el arte, lo veo bastante chulo. Me sirve perfectamente de PFP porque sabéis que al final PFP, Profile Picture, foto de perfil, tanto para Twitter, Instagram, lo que sea, lo que queráis. Hay muchos proyectos que dicen que son PFPs, pero creo que no son muy significativos. Es decir, o no molan mucho los normales, o no molan mucho las imágenes, o yo jamás me los pondría de foto de perfil. Cambio aquí, ya tengo un poquito más de vibes, de sensaciones de que ya solo por los dibujos pueden petarlo un poquito más. Poca información, ¿de acuerdo? Sí que estamos en su Discord, que lo tienen abierto ahora mismo para todo el que quiera entrar,
dejarme que os lo coloco aquí. No hay fecha de salida, van a ver 7.890, ¿vale? Y tampoco hay precio. Pero bueno, que sepáis que podéis entrar simplemente haciendo lo de siempre, verificando, ¿vale? Y ya estaréis dentro y podéis investigar un poquito más el proyecto. No hay muchísima información más, ¿eh? Simplemente unos artistas que han sido inversores previamente, que les gusta todo el tema de los NFTs, que realmente les gusta pintar, obviamente. Y ojo, aquí hay que decir una cosa, ahora más que nunca hay que confiar en los artistas más que en los hombres de negocios, porque los artistas van a seguir pintando aunque los negocios no vayan bien, ¿vale? Entonces el hombre de negocios pues aquí dirá, ostras, ya no me interesa tanto, no puedo hacer tanto dinero, pero el artista dirá, ¿a mí qué me estás contando? O sea, a mí lo que me gusta es pintar, por eso estoy haciendo esto. Entonces, en esa gente que vas a ir construyendo, quiera o no, porque al final es su arte, su pasión, ¿vale? Son los que yo creo que hay que confiar. Así que como siempre, debajo en la descripción os dejo los dos links y nada más por hoy, familia. Espero que os haya gustado, si es así, likes que ayudan muchísimo al canal. Si es la primera vez que estáis por aquí, bienvenidos, darle al botón de suscribir y también la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo.